Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz de Dios esté sobre ustedes. Que la gracia del Espíritu Santo esté en vuestros hogares. Hoy es un día más, por la gracia de Dios, del programa El amor sobrenatural de Dios, programa número 25. Como todos los días queremos recordarles que marquen la señal en la campanita negra que dice todos los programas para que reciban diariamente, automáticamente los programas a vuestros celulares, a vuestras computadoras. Como siempre hemos dicho, esto es un programa grabado en vivo, no se prepara, solamente el Espíritu Santo da el tema y el Espíritu Santo es que habla con relación al tema que va a dar. El Espíritu Santo sabe a dónde llegar, el Espíritu Santo sabe exactamente qué decir ese día, cuál es el mensaje y quién lo va a oír. Tenemos que entender que la voluntad de Dios en todo momento es la salvación. La voluntad de Dios es que usted y yo caminemos de la mano con Él hacia una fortificación, una edificación, una restauración de lo que nosotros somos en la carne, heredamos de la carne, y que hace en nosotros la diferencia de todo lo que Dios hizo en nosotros y programó para nosotros. Y para Dios no hay ni color, ni etnia, ni posición social, ni situación. Para Dios hay corazón. Dios sabe, Dios conoce tu corazón, Dios sabe cuál es el mensaje, cómo el Espíritu Santo, que es mismo Dios, que llega a ti para prepararte, para convencerte y para entregar tu corazón a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es la roca, que es la base de la fe, que fue quien pagó un alto precio por ti y por mí. Quien es que está a la diestra del Padre 24/7 justificándonos. Quien está dando la pelea por nosotros. Y este mensaje no tiene, para Dios no hay el preestablecer, no, tu condición. Este mensaje tanto puede ser para un inconverso, una persona que nunca ha conocido a Dios, para una persona que conoció a Dios y por alguna razón se retiró, se fue fuera de los caminos de Dios. Para aquellos que tienen a Dios basados en preconceptos completamente diferentes a lo que Dios nos enseña y a lo que Dios quiere. Para aquellos que están en el proceso de fortalecimiento, en el proceso de prueba, en el proceso de crecimiento, en el proceso de santificación con Dios. Como ustedes pueden ver, Dios no tiene clasificación. Dios envía el mensaje porque Dios es el que siembra, el que abona, el que establece y finalmente el que recoge. Este mensaje de hoy, aunque puede sonar, para mí fue chocante, puede sonar fuerte, pero es el mensaje que el Espíritu Santo quiere darte. Y vienen dos vertientes, en la vertiente salvífica y en la vertiente de justicia. El mensaje de hoy está centrado en la esencia misma del Espíritu Santo. Ayer hablábamos de la esencia del Espíritu Santo. Hablábamos
de la libertad falsa y de la falsa felicidad, y basados precisamente en la esencia de lo que es Dios, en la esencia de lo que es el Espíritu Santo. Y hoy Dios ratifica su mensaje como lo ha ido haciendo día tras día desde que comenzó este programa. Día tras día mostrando la esencia de lo que Él es, su voluntad de lo que Él quiere hacer en ti y en mí. Yo doy testimonio del proceso. Por eso puedo decirles, hermano, que la voluntad de Dios como nuestro Creador es la salvación. La voluntad de Dios como nuestro Creador es que caminemos en obediencia. Es que al Espíritu Santo convencernos, nosotros vemos, descubrimos la esencia de la deidad de Dios. Y este mensaje hoy nos confronta de nuevo con la realidad de lo que es Dios. Dios hoy nos dice: tus días están contados. Y cuando en nuestra percepción de la carne, lo que primero piensas es: wow, mis días están contados para el castigo. No, esa no es la esencia del mensaje. La esencia del mensaje es la esencia de la deidad de Dios, la esencia de la voluntad de Dios, la esencia de la realidad de Dios. En ese convencimiento, cuando derrama el Espíritu Santo en ti, te das cuenta de la grandeza de Dios. Te das cuenta del amor sobrenatural de Dios. Ese amor que rompe barreras. Ese amor que demuestra día a día en tu vida, una vez eres convencido, una vez eres tocado por el Espíritu Santo, una vez recibes la unción del Espíritu Santo. Vas disfrutando de la esencia salvífica de Dios. Ese amor lo entiendes y entiendes automáticamente el sacrificio que hizo Dios al enviar su Hijo por ti y por mí. Y entiendes verdaderamente dentro de nuestra humanidad la grandeza de su amor. Y aún así, su amor todavía es mucho más infinitamente enorme, inentendible, incomprendible. Cuando Dios nos dice: tus días están contados, Dios quiere abrirte la perspectiva del mensaje en dos áreas. Tus días están contados en tu proceso en la salvación, y tus días están contados en el proceso de justicia. Esto tiene dos vertientes. La vertiente de la promesa de lo que es Dios, la vertiente de la promesa de lo que Dios quiere para ti, la vertiente de la promesa de lo que Dios hizo en ti, la vertiente de la promesa de lo que Dios preestableció con su creación desde el día 1, que fue: yo quiero su bien, yo no quiero su mal. Y ahí comienza la vertiente de la salvación, en el descubrimiento primero de la esencia de lo que es Dios, en sacarte a ti en ese convencimiento y ver lo que tú eres, entender la esencia de la deidad de Dios, del por qué Dios es Dios, y entender del por qué estar aparte de Dios no tiene nada que ver con Dios.
Cuando Dios nos confronta con este mensaje, tus días están contados. Es para ti, hermano. Para ti, hermano, que estás en una encrucijada. En esa misma encrucijada de la mentira, de la libertad falsa. En esa encrucijada que tú dices, mi vida no tiene salida. Mi vida es una vida sustentada en lo que el mundo quiere darme. Una vida sustentada en cosas efímeras, en cosas que realmente no me van a traer la esencia básica. Porque todo ser humano en la tierra conoce a Dios, sabe quién es Dios y quiere estar con Dios. A cualquiera que usted le pregunte, a cualquiera que usted lo evalúe en ese aspecto, todos. No hay ser humano en la tierra que no conozca la esencia de la luz y de la oscuridad. No hay. Y en esa esencia, Dios nos confronta. En esa esencia que está en usted y en mí, no importa el nivel de desconocimiento que usted pueda tener en la relación con Dios. Lo que sí importa es que Dios tanto es el mismo para usted como para mí, como para cualquier otro que esté en plena comunión con Dios. Que esté viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Y es en esa esencia que Dios nos habla y nos dice, tus días están contados. Tus días están contados para que dejes de sufrir. Tus días están contados para que esa condición pecaminosa, esa condición humana, dentro de la mentira, de la falsedad, de esta supuesta libertad, que nos lleva a la felicidad falsa, a la falsa felicidad. Porque cuando tú analizas tu vida, no tienes felicidad. Tú puedes tener de todo material, pero eso no te da la paz espiritual. Jamás. Todo lo contrario. Tu esencia te dice, humana, que no hay nada que llene dentro de esa mentira de lo que representa el mundo, ese hueco. Y ese hueco solamente lo llena Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó en ti un corazón donde la esencia de lo que es Dios se refleja en ti. Por eso Dios nos dice, yo los hice a ustedes, y lo hablamos antes, en mi imagen y semejanza. En la imagen de Dios, de la perfección. Tú eres perfecto. Tu cuerpo funciona perfectamente. Nosotros dentro de la mentira dañamos el funcionamiento del cuerpo con el tipo de vida que llevamos. Ya ustedes se dan cuenta que vamos a la misma esencia de Adán y Eva en el paraíso. Dios preparó un paraíso perfecto. La relación de Dios era perfecta. Y la acción en desobediencia contra Dios generó el pecado original. Y esa misma acción, dentro de ese envolvimiento de la mentira que representa esta falsa libertad del mundo, que es una real
contraoposición a la esencia de Dios. Dios te hizo perfecto. Dios te hizo brillante. Dios te hizo inteligente. Dios te dio dones que solamente en el derrame del Espíritu Santo comienzas a ver la belleza de lo que hizo Dios en ti. Cuando volvemos al mensaje, al título, tus días están contados. Dios te está diciendo, hijo, tus días están contados para el sufrimiento. Tus días están contados para vivir una vida efímera completamente. Una vida que va en contraproducción a lo que yo quiero para ti. Tú no produces lo que yo quiero para ti. Tu vida rodeada a ti, fuera de mí, no hace nada, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque yo soy amor, el amor verdadero. Yo soy paz. Yo soy verdad. Yo soy dominio propio. Yo soy misericordia. Yo soy sabiduría. Yo soy entendimiento. Yo soy el yo soy. El que cuando le entregas tu vida a Dios, te das cuenta que por los caminos que Dios te lleva, son caminos completamente sin sentido común para tu humanidad. Pero que el resultado final es mucho mejor de lo que tú tenías planeado, de lo que el mundo te tenía cercado, engañado. Y cuando vemos este mensaje, Dios te está diciendo hoy, tus días están contados. Tus días están contados en la esencia básica de que en mí y solo en mí tú vas a encontrar la verdadera felicidad. Una felicidad que no te la va a dar el dinero, una felicidad que no te la va a dar lo material, una felicidad que no va a ser expuesta a las añadiduras del pecado original. Una felicidad que no va a estar sustentada en acciones que dañen a otros, en acciones que te separen de la esencia de tu Creador, de Dios. Cuando Dios te dice tus días están contados, es porque tus días están contados de infelicidad. Tus días están contados de vacío. Ese vacío que nada lo llena. Ese vacío que sientes dentro de ti, que nada lo llena. Esa realidad que te preguntas en tu soledad, ¿qué será después de esto? ¿A dónde voy después de esto? El mundo dentro de su mentira ha inventado, porque esa es la labor del enemigo del diablo, inventar mentiras, inventar conceptos, inventar todo un sinnúmero de falacias efímeras, pero reales, que te llevan al pecado y a la perdición. Porque la esencia de Dios está preestablecida. Dios es Dios, Dios es santo, Dios es pulcro, Dios es limpio, Dios es honesto. La esencia de la honestidad parte de Dios. Y Dios es enteramente justo. Porque la justicia de Dios no es la justicia que podemos preestablecer en la otra parte cuando vemos este mensaje. No, Dios nos va a castigar. No.
Dios te está derramando justicia en decirte tus días de sufrimiento están contados. Dios está haciendo justicia contigo. Dios en esta parte te está diciendo, tus días están contados para que comiences a ser salvo. Para que comiences en el camino de la salvación, en el camino de la edificación y preparación para el día final. Para el día en que seas llamado, yo te pueda decir, hijo, has sido escogido. Porque creciste, porque obedeciste, porque diste frutos en mi voluntad. Y Dios al mismo tiempo hace justicia. Te está haciendo justicia. Porque Dios, el primero que no quiere que tú vivas vacío, que tú vivas caminando hacia lo que es la realidad, porque no podemos salirnos del foco de la realidad. Si usted no ha llevado una vida santa, santa en completa obediencia a Dios, y eso solamente lo hace Dios. Dios es el que te convence y tú, al ser convencido por Dios, recibes la esencia de lo que es Dios. Es imposible, lo hemos hablado durante todos estos programas, que Dios está donde está la oscuridad. No. Imposible. Porque Dios es todo lo opuesto. Lo que Dios representa es todo lo opuesto. Dios es amor, Dios es benignidad, dominio propio, misericordia, verdad, amor. Un amor que cuando tú recibes ese amor de Dios, lo primero que sientes es el sentir sobrenatural de la rendición. Yo me quedaba con la boca abierta. El cómo tu corazón, tu cuerpo, tu alma, a un unísono, cuando tú estás en comunión con Dios, se rinde. Es un proceso precioso. Es un proceso de una rendición santa. Es un proceso donde tú derramas ante Dios la esencia del arrepentimiento. La esencia del convencimiento en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, del pecado, de lo mal que estabas, de eso que tú detestas que esté dentro de ti. Y es ahí que Dios te dice, tus días están contados. Y en esa esencia, Dios quiere llevarte hoy en el entendimiento que Dios quiere salvarte. Pero al mismo tiempo, en el entendimiento que Dios quiere hacerte justicia. Dios quiere hacerte justicia. Ya la hizo. Ya su Hijo murió por ti en justicia. Su Hijo te hizo justicia. Jesús pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario. Los pecados originales más los pecados que cometes en la vida que has llevado llena de pecados. Porque lo hizo conmigo, lo hace conmigo y lo hace contigo. Dios no es diferente. Y cuando tú llegas a recibir la esencia de estas frases, es una frase que nos lleva a la meditación, que nos lleva al entendimiento espiritual de la esencia de Dios. Cuando tú tienes a Dios, tienes el Espíritu Santo en ti, tú vives en este mundo, tú caminas en este mundo, tú trabajas en este mundo, pero tú no perteneces a este mundo. Todo lo contrario, tú edificas este mundo, porque la esencia de Dios en ti, en el crecimiento espiritual,
hace que tú produzcas amor, paz, verdad, justicia, misericordia, dominio propio y la benignidad. La benignidad es el pensar el bien del otro. Es ver al otro con el amor que Dios te ve. Es ver a otro con la verdad del derrame del Espíritu Santo en ti. Dios te ve con un amor infinito y te lo demuestra. Me pasaba a mí. Para mí fue sumamente increíble el yo amar a quienes yo sé que me odian, que me envidian. El yo amar a quienes yo sé que me hicieron daño, pero amarlos de verdad. ¿Por qué? Porque cuando tienes la esencia de Dios, cuando tienes el amor de Dios, tú amas de esa manera. Y ahí entiendes que tu amor no tiene límite, no tiene preconcepto. Tú no amas a este porque es familiar tuyo de sangre. No, tú amas igual a todos, con el amor de Dios. Eres amoroso con ese que es familiar tuyo o pariente tuyo, pero también eres amoroso con aquel que no es nada tuyo. Ahora usted entiende las palabras de Jesús cuando le decían, aquí están tu madre y tus hermanos. Y él decía, estos son mis madres y mis hermanos. ¿Qué estaba diciendo Dios con eso? Esta es mi familia. Aquella no la es, sí la es, pero también estos son mis familias iguales. Y cuando tú tienes la esencia del amor de Dios, cuando tienes la realidad en el derrame espiritual, ahí entiendes que la prioridad es Dios. Piensas como Dios te revela. Hablas como Dios te revela. Miras lo que Dios te revela. Oyes como Dios te revela y callas cuando Dios te revela. Cuando esa esencia en ti se une en conjunción, produces fruto. Tu esencia humana brilla. ¿Por qué? Porque no eres tuya. Es el Espíritu Santo que brilla en ti. Cuando llegas a un sitio y dices, no, este es diferente. Esta no fue la persona que yo conocí. Se ve la brillantez del Espíritu Santo. Cuando hablas, cuando ríes, cuando no importa en la situación que te veas enfrentada o enfrentado, la esencia en tu rostro es del Espíritu Santo. Una esencia de paz, de amor, de seguridad, de dominio propio y de esperanza y seguridad en tu Dios, como una sonrisa. En las condiciones que está este mundo, mucha gente solamente necesita una sonrisa, un abrazo de corazón. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo y abrazas, esa persona recibe esa semilla que a través de ti el Espíritu Santo está sembrando en esa persona. Eso es dar frutos. Cuando la realidad de dar a otro en prioridad en ti para esa necesidad del otro, que está por encima a todo lo que tú puedas preestablecer como prioritario en ti. Cuando tu prioridad es servir a otro porque es lo que tu Padre te pone. Ahí Dios hace justicia en ti. Y justicia en la persona que a través de ti es tocada. Por eso, en este mensaje, también tenemos que hablar de la justicia que Dios hizo por ti. Y también tenemos que hablar de la justicia en el juicio final. Dios te da todas las herramientas habidas y por haber para que aceptes la salvación.
Es el Espíritu Santo que te convence. No hay manera que si el Espíritu Santo te toca, tú no te derrames, no te conviertas. No hay manera. Porque donde Dios toca, lo que Dios toca, rompe toda barrera humana, espiritual, de toda manera. Y ahí Dios te hace justicia. En este contexto de tus días que están contados, Dios te está recordando que tus días están contados para el sufrimiento, que tus días están contados en el camino que te está llevando a la perdición. Porque la realidad de la esencia de Dios es la justicia. Dios es justo. Dios te ha prometido paz. Dios te ha prometido la vida eterna. Dios ya pagó el precio para tu vida eterna. No es una promesa, es una realidad. Y ahora, con esta pregunta, con esta afirmación de Dios, Dios te está diciendo, ¿estás preparado para este llamado? ¿Quieres que verdaderamente el Espíritu Santo esté en ti? Y es una acción tan sencilla, tan bella, tan inimaginablemente sencilla, que te lleva a tu soledad en la habitación, en ese momento donde estás tú y Dios, tú y tu Creador. Cuando tú te arrodillas en humildad, cuando le dices al Padre, Padre, quiero la vida eterna. Quiero que cambies lo que soy. Te entrego mi pecado. Te entrego mi carne, mi podredumbre. Y de hoy en adelante, acepto desde lo más profundo de mi corazón, de mi espíritu y mi alma, la salvación que tu Hijo, mi Señor Jesucristo, me dio en la cruz del Calvario, donde me dio la libertad sobre la muerte, la libertad sobre el pecado, la libertad sobre la oscuridad y la libertad sobre este mundo caído. Bautízame con el Espíritu Santo y de hoy en adelante te entrego mi vida. Desde ese preciso momento, en tu soledad, tú solo con Dios, tú sola con Dios, vas a recibir ese derrame, esos ríos de agua viva. Y vas a entender esta frase. Vas a entender esta frase igual que aquellos que no quieren saber de Dios, que insisten en llevar una vida rendida al mundo, entendiendo lo que es Dios. Ellos van a recibir justicia. Porque esta vida trae dos finales. La vida eterna en el regalo de la salvación eterna en el cielo con Dios, en la presencia de Dios. Y la vida eterna en el castigo eterno, en el infierno, por haber desobedecido a Dios. Y hay mucha gente que puede creer que eso son fábulas del hombre, que eso está hecho en la Biblia. Porque yo he oído gente que dice, sí, la Biblia le escribió el hombre. No, la Biblia no le escribió el hombre. La Biblia le escribió Dios a través del hombre, pero fue inspirada por Dios. Y a esos que piensan así, solo te queda orar por ellos. ¿Y cuándo se van a dar cuenta? Cuando estén en el infierno. ¿Se acuerdan del cuento de Lázaro?
Para aquellos que no han leído la Biblia, había un rico muy rico y había un pobre muy pobre, lleno de llagas, lleno de dolor y sufrimiento, que es lo que produce este mundo. Y ese rico siempre salía y nunca ayudaba. Siempre disfrutaba grandes comidas, grandes vinos, grandes aquí, grandes allá, su riqueza. Pero llegó el día que ambos fueron llamados a la presencia de Dios. Lázaro, en medio del sufrimiento y su fe que tenía en Dios, fue salvo. Y el rico fue al infierno. Y desde el infierno el rico veía a Lázaro y decía, mójame un poquito, dame una gota, envíame una gota en medio de este calor. Cuando usted entiende, y para eso no hay que ser erudito, entendido, estudiado. Cuando usted ve a su alrededor lo que Satanás ha hecho en este mundo, usted tiene que pensar lo que es el infierno. Y lo que hay en este mundo, multiplíquelo, el dolor, infinitamente. Usted lo está viendo ahí, yo lo estoy viendo. Ahora usted entiende por qué Dios le dice a usted, sus días están contados para tu salvación y para tu justicia. Porque cuando me aceptas, te arrodillas ante mí y aceptas mi pacto y me obedeces y comienzas a llevar una vida en completa comunión conmigo, te vas dando cuenta que día a día yo hago justicia en ti. Yo hago justicia sobre los que te hieren. Yo hago justicia sobre los que quieren tu mal. Yo hago justicia sobre los que hacen brujería en contra tuya. Yo hago justicia sobre todos aquellos que usan unos y otros para hacerte daño. Tú sales victorioso y vencedor. Porque en el proceso Dios nos da fuerza y crecimiento y nos da más amor. En mi proceso, yo lo he dicho, Dios me ha revelado quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen. Pero finalmente, Dios me ha dicho, voy a hacer justicia y voy a poner ante tus pies a tus enemigos. La venganza es mía. Ya ustedes entienden que cuando tú entregas tu vida al Señor, tú dejas todo a manos del Señor. Porque no te toca a ti ni juzgar, ni precualificar, ni interpretar. A ti te toca dejarlo en manos de Dios y orar por esa persona. Nada más en el amor de Dios. Y eso solo puedes hacerlo cuando tienes el amor de Dios. Si no tienes el amor de Dios, no lo vas a hacer. Porque la carne no te va a dejar. ¿Okay? La carne busca la justicia en la carne y no es justicia. Es venganza. Ahora entienden lo que es justicia y lo que es venganza. Por eso, la verdadera venganza en la justicia de Dios es de Dios. Hay algo que yo he aprendido en este proceso, que es la ley de la cosecha. Si cosechas amor, recoges amor. Si cosechas envidia, recoges tormentas. No hay cosa peor que la envidia. Por la envidia Caín mató a Abel. Por la envidia los fariseos, los religiosos, crucificaron a Cristo. Por envidia, unos a otros se matan. Por envidia, unos a otros se roban. Por envidia, unos a otros se engañan, se traicionan, se mienten, se hacen daño. Por envidia.
Este es un llamado más, hermano, a entender dos cosas. Que tus días están contados para el sufrimiento si entregas tu vida en manos del Señor de corazón. Dios quiere hacerte justicia. Dios ya te hizo justicia con su Hijo. Y tus días están contados. A ti que te crees que te puedes burlar de tu Dios. Te recomiendo un libro. Él vino a libertar a los cautivos de Rebeca Abraham, una de las ex esposas de Satanás. Lea ese libro. Léalo. Y va a detallarle exactamente a qué se refiere el crujir de dientes. Usted va a ver lo que es el diablo. Él aquí en la tierra está jugando. No se equivoque. Quiero terminar el día de hoy. Ayer el Espíritu Santo habló muy fuerte. Tan fuerte que yo subí el video como así lo quiso el Espíritu Santo. Terminó en el momento que tenía que terminar. Ya ustedes se dan cuenta lo contento que está Dios. Termino como todos los días, por la gracia del Espíritu Santo. Búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque te puedo llamar esta noche. Y si no tienes tus asuntos arreglados conmigo, tu Dios, tu Creador, no me pidas misericordia. Porque donde no hay arrepentimiento, no puede haber redención ni misericordia. Recuerda eso, hermano. Dios te bendiga.